no me animé, era tímido realmente. Y bueno, cuando volvía, llegó conmigo un abogado, eh, Jorge Martínez Fabini, fuimos muy amigos, falleció hace poco, fuimos muy amigos allá, y que antes de regresar él hizo una serie de reportajes a figuras importantes de Francia, de la política, del arte, de la ciencia, para pasar en una radio local. Me dijo, estuve con Ionesco. Ah, sí, ¿cómo anda? Dice. Lo primero que me dijo es, ¿qué se hizo de ese médico concertista? Y yo me tiraba de los pelos diciendo, qué imbécil que no fui a ver. Bueno, la cuestión es que estando en París, llegó también Bruno Gelber a esa época, y nos alojábamos todos en la ciudad universitaria, en el pabellón argentino, la ciudad universitaria. Y bueno, el padre de Bruno, que lo acompañaba, porque Bruno era chico y tenía sus problemas de salud, me pidió si yo le podía colocar inyecciones, porque necesitaba el tratamiento permanente, en fin. Y después, sabiendo que yo era concertista y Bruno, en fin, dijo, ¿por qué no alquilamos un piano a medias y lo colocamos aquí en la ciudad universitaria, que no había ahí en el pabellón argentino? Entonces alquilamos un piano a medias y fue instalado en el sótano del pabellón argentino. Bueno, Bruno estudiaba 8 horas por día, por lo menos, al piano. Ya se notaba que era un talento excepcional. Y yo quería tocar cuando volvía del hospital. Al hospital me iba a las 7 de la mañana, generalmente volvía a las 7 de la tarde, agotado, hambriento. Recuerdo que había una panadería a unas 3 cuadras de la ciudad universitaria, entonces ahí compraba la baguette con el queso, y entonces me iba comiendo la baguette, y cuando llegaba para ponerle el queso encima ya había terminado la baguette, en fin, un desastre. Quería ir a tocar piano y estaba agotadísimo, me dormía ya. De modo que me di cuenta ahí que lamentablemente era muy difícil seguir siendo concertista. Para colmo, llegó Semana Santa, entonces todos nos fuimos de vacaciones, todos nos fuimos, y Bruno también, todos nos fuimos. Regresamos a la semana siguiente y nos habíamos olvidado de cerrar la claraboya que daba al sótano donde estaba el piano. Y por esa claraboya entraron un montón de gatos que se instalaron, hicieron un gran campamento alrededor del piano. De manera que el olor a orina de gato era algo que volteaba al más al que tuviera las fosas nasales más taponadas, ¿no? Volteaba. Y yo no pude entrar más. Pero eso me sirvió a mí para darme cuenta, bueno, este es el final. Aquí se termina. No puedo hacer simultáneamente la música y la medicina. Entonces, se produjo un renunciamiento en mí. Entonces, decidí enfrentar el dolor de un renunciamiento importante. Y renuncié a la música como profesión. Ese fue mi primer renunciamiento. Y bueno, doloroso. Y a partir de ahí, bueno, dejé de estudiar piano de forma sistemática. Lo toco desde luego, pero ya dejé de hacerlo de forma sistemática. Y también quedaron atrás mis ambiciones de llegar a ser un gran concertista o un gran compositor. Especialmente quería ser compositor. Lo dejé y me dediqué intensamente a la medicina, que, bueno, la neurocirugía la practiqué durante 15 años después. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo ejerciste la medicina? Bueno, como neurocirujano me desempeñé a lo largo de 15 años, entre los años de mi formación y los años de ejercicio pleno. Y allí, después de 15 años, sobrevino el segundo renunciamiento. Porque la neurocirugía yo la hacía bien, la había estudiado mucho, era muy responsable y además me fascinaban los avances que se hacían en materia de cirugía cerebral y cirugía vertebral. Yo recuerdo que estando en Río Cuarto, donde viví 11 años, mucha gente cree que todo el tiempo viví en Río Cuarto, tuve 11 años nada más, pero esos 11 años me dedicaba plenamente a la neurocirugía. Allí, claro, escribí libros, estando allí gané el premio Planeta, apareció la cruz invertida y esas cosas. En Río Cuarto, por eso muchos confunden mi historia, mi ubicación geográfica y creen que estaba ligado totalmente a Río Cuarto. Yo viví 11 años muy productivos, muy hermosos en Río Cuarto. Pero en esos 11 años yo practicaba básicamente la neurocirugía. Llegó un momento en que me di cuenta, mientras estaba operando, que son operaciones largas en general, bastante largas, que estaba encerrado en el quirófano diciendo, caramba, tantas horas acá, cuando debería estar escribiendo. Y eso, por otro lado, también me provocaba una suerte de escisión, el hecho de que tenía que estar actualizándome leyendo literatura de la especialidad, y no me quedaba demasiado tiempo para leer
la literatura o para enterarme de temas humanísticos sí. más generales, historia, política, sociología, etcétera. De modo que poco a poco fue decidiéndose en mi interior dejar la neurocirugía. Es decir, hacer el segundo renunciamiento, que era dejar la neurocirugía. Y alguna vez escuché que dijo, la medicina es mi mujer Sí. y la literatura es mi amante, lo Claro. mismo que decía un Sí, claro, en escritor. esa época yo estaba escribiendo, porque el desarrollo ya era la literatura, no la música, Claro. y había escrito algunos libros de éxito en ese momento, y seguía siendo médico. Entonces encontré una frase de Anton Chekhov, Dijo, que Chekhov fue médico y escritor, y fue Sí. médico hasta el final de su vida. mm, Y Anton Chekhov dijo eso: la literatura es mi esposa y la medicina, no, la medicina es mi esposa y la literatura mi amante. Esto puede no parecer correcto, pero es absolutamente divertido. Y bueno, yo apliqué esa fórmula sí. como una excusa de lo que yo estaba haciendo, porque era como difícil aceptar estas cosas. Y bueno, pero esto me llevó a investigar lo mismo que hice con Maimónides, investigar cuántos médicos, cuántos escritores o músicos fueron médicos. Y me encontré con una gran cantidad de gente. Sí. Muchos escritores importantes han sido médicos, desde Rabelais en adelante, Maimónides por supuesto, Rabelais y lo que siguen, Arthur Conan Doyle, Pío Barojas, fueron médicos. Entonces, eso de alguna forma me justificaba esa doble vida, ¿no? Pero la neurocirugía significaba un encierro demasiado, yo diría, asfixiante. Muchas horas en el quirófano, no tener tiempo para leer otras cosas, las actualizaciones eran importantes, recibía yo revistas de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, y había que leerlas y actualizarse, y además yo quería siempre, claro, está mi deseo de escribir, entonces yo publiqué como 40 trabajos científicos importantes en revistas de varias partes del mundo, en alemán, en francés, en castellano, y entonces, bueno, no tenía tiempo para otra cosa. Seguro. Entonces allí viene la decisión de este segundo renunciamiento que te estaba contando. Dejé la neurocirugía y pasé a una especialidad, porque todavía no podía vivir de la literatura solamente, y yo no era un docente, no era mi formación no estuvo en las carreras humanísticas como para encarar con seriedad una cátedra, por ejemplo, un trabajo en las carreras humanísticas. Entonces decidí ahí lanzarme a la neurocirugía. Claro. Entonces nos mudamos de Río Cuarto a Buenos Aires, fue con mucho sacrificio, yo ya tenía 3 hijos, enseguida nació el cuarto, y económicamente estaba muy mal, pero no importa, yo decidí hacer la formación psicoanalítica a pleno, como se exigía en aquella época, no sé ahora cómo están las cosas, pero hice, bueno, el análisis didáctico, la formación, los seminarios, y después de 4 o 5 años adquirí el título de psicoanalista en función didáctica, es decir, el nivel más alto, y practiqué el psicoanálisis en forma rigurosa, sistemática, hasta hace muy pocos años. El psicoanálisis fue como un gran portón que me llevó a un jardín, el jardín de las delicias, porque había conexiones con todas las ramas de las humanidades. Claro. Conexiones no solamente con la psicología en sí, sino con la historia, con la filosofía, con la literatura. Y ahí se sentía libre. Ahí me sentía libre y me sentía mejor. Freud mismo una vez fue interrogado sobre sus maestros, entonces el que le preguntaba esperaba que le mencionase maestros de la historia de la medicina. Y Freud lo llevó a un rincón de su biblioteca donde estaba Eurípides, Sófocles, Dostoyevsky, en fin, esos eran los maestros de él, es decir, los maestros estaban vinculados con la literatura. De modo que me sentí muy cómodo, y durante esos años, bueno, yo practiqué psicoanálisis con todo el rigor que el psicoanálisis exige, pero al mismo tiempo estaba conectado con todas las humanidades, y bueno, a lo largo de ese tiempo fui escribiendo.